¿Alguna vez te has preguntado por qué los ataques espirituales no cesan, a pesar de tu fe? No es simplemente cuestión del azar o una consecuencia de tu comportamiento, sino que hay una verdad más profunda. Lo que estás a punto de entender cambiará la forma en que percibes la batalla espiritual y, más importante aún, fortalecerá tu fe de manera poderosa. La última revelación podría ser la clave para comprender la victoria completa sobre los ataques espirituales. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, da like y comparte este vídeo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Prometemos que las respuestas que encontrarás aquí pueden transformar tu vida. Primero, es esencial comprender que los ataques espirituales no ocurren al azar. En Efesios 6 y 12 de la mañana, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Esto significa que estamos en una batalla constante contra fuerzas espirituales que intentan alejarnos de Dios. El enemigo no está solo interesado en destruirte, sino también en impedir que vivas la vida plena que Dios ha preparado para ti. Quizás te preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué se intensifican los ataques en mi vida? La respuesta está más relacionada con lo que llevas dentro de ti que con lo que sucede a tu alrededor. Cuando un cristiano comienza a caminar en su identidad en Cristo y se acerca al propósito de Dios para su vida, el enemigo ataca de manera más agresiva. 1 Pedro 5:8 nos advierte que debemos ser sobrios y vigilantes, porque el diablo, nuestro adversario, anda alrededor rugiendo como león, buscando a quien devorar. No es por casualidad que los ataques se intensifiquen cuando estás más cerca de cumplir tu misión o cuando estás más comprometido con Dios. Los demonios no quieren que seas una amenaza para el reino de las tinieblas, y por eso intentan distraerte, confundirte y destruir tu confianza en Dios. Los ataques pueden presentarse de varias maneras, a menudo de forma sutil, como pensamientos negativos, ansiedad, miedo o incluso la sensación de que Dios está lejos. Estas manifestaciones son señales de que el enemigo intenta socavar tu fe. En Juan 10 y 10 de la mañana, Jesús nos dice que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esta es una verdad que debemos interiorizar. La misión del enemigo es destruir todo lo bueno en nuestras vidas, pero Jesús vino para darte una vida llena de victorias. ¿Por qué te atacan los demonios? La respuesta va más allá del simple deseo de causar sufrimiento, está en quién eres en Cristo. Cuando decides vivir para Dios y alejarte de las prácticas del mundo, te conviertes en una amenaza real para el enemigo, y él lo sabe. En 2 Corintios 5 y 17 de la madrugada, Pablo afirma: por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, y aquí que todo se ha hecho nuevo. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para esta batalla espiritual? La clave está en entender que somos más que vencedores en Cristo. En Romanos 8 y 37 de la mañana, Pablo declara: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No luchas solo. Dios te ha dado todo lo necesario para resistir y vencer los ataques del enemigo. Debes aprender a usar las armas espirituales que Él te ha proporcionado y, sobre todo, entender que estos ataques son un signo de que estás en el camino correcto. Ahora que entendemos que los ataques espirituales no son casuales y que intentan impedirnos vivir en plenitud, es hora de prepararnos para la batalla. En Efesios 6 y 13 de la mañana 17, Pablo nos enseña sobre la armadura de Dios que nos proporciona protección espiritual en todo momento de nuestras vidas. Por eso, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, permanecer firmes. La armadura de Dios no es solo simbólica, es un conjunto de prácticas y verdades que deben estar arraigadas en nuestras vidas para protegernos de las asechanzas del diablo. Aquí está lo que representa cada pieza de la armadura: el cinturón de la verdad de Dios te mantiene firme contra las mentiras del enemigo. La coraza de la justicia de Dios te protege y te impide ser derrotado. Los zapatos del Evangelio de la paz de Dios debe guiar tus pasos. El escudo de la fe en Dios te permite bloquear los ataques del enemigo. El yelmo de la salvación guarda tu mente y espíritu. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es tu arma ofensiva.
El miedo es una de las mayores tácticas del enemigo para debilitar la fe del cristiano, pero en 2 Timoteo 1:7 aprendemos que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. La valentía que Dios te da es distinta de la valentía humana, no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está contigo. Cuando el enemigo ataque tu mente, la mejor defensa es la palabra de Dios. Cuando las mentiras del diablo comiencen a inundar tu mente, lucha con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo nos protege, sino que también nos fortalece y nos recuerda la verdad sobre quiénes somos en Cristo. En Mateo 4:1-11, Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo resistir al enemigo usando la palabra. Está escrito, fue la respuesta de Jesús cada vez que el diablo lo tentaba en el desierto. Jesús, el propio Hijo de Dios, usó la palabra de Dios como arma, y nosotros debemos hacer lo mismo. La perseverancia es una característica esencial que debemos cultivar. Jesús nos alertó en Juan 4:33 de la tarde, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero animaos, yo he vencido al mundo. La perseverancia nos permite seguir adelante incluso cuando las tormentas espirituales parecen intensas. Recuerda que las dificultades no están destinadas a destruirnos, sino a refinarnos. En Santiago 1:12 de la madrugada, se nos recuerda la recompensa de la perseverancia. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez aprobado, recibirá la corona de la vida, la cual el Señor ha prometido a los que le aman. Mantenerse firme y perseverante no es solo una cuestión de resistencia, sino una muestra de nuestra confianza en Dios y una forma de preparar nuestro corazón para la gran recompensa que Él tiene para los que permanecen fieles. Declarar las promesas de Dios es otra estrategia poderosa para resistir al enemigo. Cuando declaras las promesas de Dios, estás poniendo tu confianza en Él, no en las circunstancias. Isaías 51 nos asegura que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará lo que le place y prosperará en lo que fue enviada. Recuerda, cuando enfrentas ataques del enemigo, puedes declarar con confianza, soy más que vencedor en Cristo, Romanos 8:37 de la mañana, ninguna arma forjada contra mí prosperará, Isaías 54:17, el Señor es mi refugio y fortaleza, Salmos 46:1. Estas declaraciones no son solo palabras, son una forma poderosa de combatir las mentiras y los ataques del diablo. Como hemos visto, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, nuestro único arma ofensiva en la batalla espiritual. La oración constante es otra manera de mantenerse firme. Jesús nos enseña en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y nunca desistir. La oración no solo es una forma de pedir ayuda a Dios, sino también un medio para fortalecernos espiritualmente. En 1 Tesalonicenses 5:17 de la madrugada, Pablo nos orienta a orar sin cesar, manteniendo una actitud constante de comunión con Dios a lo largo del día. Cuando estás en sintonía con Dios, las tentaciones y ataques del enemigo se vuelven más fáciles de resistir, porque tu mente y corazón están enfocados en su presencia. Finalmente, recuerda que Dios está contigo en cada batalla espiritual. El enemigo puede intentar atacar, pero nunca tendrá la última palabra. En Isaías 41:10, Dios nos promete, no temas, porque yo soy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, y te ayudo, y te sostengo con la derecha de mi justicia. En medio del ataque, recuerda que Dios es más grande que cualquier enemigo, Él es tu fortaleza y nunca estarás solo en la batalla espiritual. Una de las mayores verdades que podemos abrazar durante los ataques espirituales es que la victoria ya está asegurada. Cuando Jesús murió y resucitó, conquistó la victoria sobre el pecado, la muerte y el poder del enemigo. En Colosenses 2:15 de la madrugada, se nos recuerda que Jesús despojó a los principados y potestades, y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo puede intentar atacarnos, pero ya fue derrotado en la cruz. La batalla espiritual puede ser real y desafiante, pero al final, la victoria es de Cristo, y como sus seguidores, somos más que vencedores. Por lo tanto, al enfrentar los ataques del enemigo, recuerda esta verdad, la victoria es tuya en Cristo. Aunque los desafíos puedan ser difíciles, ya estás en un lugar de victoria porque Cristo ha vencido por ti.
Para resistir al enemigo, necesitamos estar equipados con la armadura de Dios. Efesios 6 y 11 de la mañana 17 describe detalladamente cada pieza de la armadura espiritual que Dios nos da para protegernos. Cada pieza es vital para la protección durante la batalla. Comunica con otros hermanos en Cristo, porque el enemigo busca aislarnos. En Hebreos 10 y 24 de la mañana 25 se nos exhorta a reunirnos y a animarnos mutuamente hacia el amor y las buenas obras. La unidad en oración y apoyo mutuo fortalece poderosamente contra cualquier ataque espiritual. Ora por los demás, no solo por ti mismo. La oración intercesoria es una forma de ayudar a quienes están luchando espiritualmente. Efesios 6 y 18 de la mañana nos dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando oramos por otros, no solo nos convertimos en instrumentos de Dios para ayudarles, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. En última instancia, confía plenamente en Dios. Salmos 56 en 3 nos dice, en el día en que yo tema, confiaré en ti. No importa lo que el enemigo haga, saber que Dios está contigo es fundamental. Él es tu refugio y fortaleza, y nunca te abandonará. Al enfrentar ataques espirituales, recuerda que no estás solo. Dios te guía, te fortalece y te da la victoria. Proverbios 3 en 5-6 nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora tienes las herramientas y el entendimiento necesarios para resistir los ataques del enemigo. Recuerda que la batalla es real, pero la victoria es cierta para todos los que están en Cristo. Al perseverar, declarar las promesas de Dios, usar su palabra, orar y confiar en Él, te volverás más fuerte con cada ataque espiritual. Dios ya ha vencido al enemigo, y tú, como hijo de Dios, tienes la victoria asegurada. No te rindas, porque Dios está contigo y la victoria es cierta.